por último, vamos a ver el grupo de la CH, J, Q y ZH. Estas letras os recordarán todas su sonido a nuestro sonido ch, ch. Pero veremos los matices que hay en cómo se pronuncia cada uno. El primero, CH, se pronuncia parecida a la CH del español, solo que hay que marcar bastante el aire que se está echando. Es un sonido en el que se expulsa aire de golpe. Por lo tanto, CHE, vamos a ponerle un primer tono, no se pronuncia che, así tal cual, como che de cheque, sino que tenemos que reforzar más el aire. Entonces es un ch, ch, ch. Con la vocal I, pues estamos en las mismas, se pronuncia ch, ch, ch. Si os dais cuenta, pues se parece a la CH española, pero hay que remarcar mucho el aire. La siguiente, la J. La J también se parece a la Ch española, pero es, digamos, más suave. No hay un bloqueo de aire tan fuerte. Es más suave, dejamos que el aire vaya pasando, pero sin que vibren las cuerdas vocales. La J aparece con la vocal I, aparece con la vocal U. Entonces, la J con la I no se pronuncia ji, ni se pronuncia ji. No, no es como la J inglesa, ni la española, ni nada. Se pronuncia chi, chi, chi. ¿Veis que es diferente a ji, ji, ji? En ji las cuerdas vocales vibran. En chi, chi no vibran. Luego eso lo tenéis que recordar con la J. En el caso de JU, lo mismo. Es chu, 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 chu. No es yu, yu, yu. No es una y. Con la sílaba J-I-A-O, vamos a ponerle un tono cuarto, se pronuncia chiao, chiao, chiao. No se pronuncia yao, yao, no. Chiao, chiao, chiao. Recordad eso de la J, se parece a la che, pero más suave, con menos fuerza. La siguiente letra que vemos es la Q. La Q es como la che del español, suena como una che del español. Tenéis que recordar, importante, que no suena como k, por lo tanto, QI no será ki, no, será chi. Vamos a ponerle un tono cuarto, chi, 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 como chico, chi, chi. Ni tiene tanta fuerza como la CH, el aire, no tiene tanto aire como la CH, ni es tan suave como la J. Es como nuestra H española, chi, 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 chi. Q con la U, chu, 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 chu. Una che. Y la última letra que vamos a ver es la ZH. La ZH también suena parecida a la che, pero notaréis un sonido un poco más raro incluso que en las anteriores. La ZH, por ejemplo, la vamos a combinar con la E y fijaos cómo suena. Ch, 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 ch. Aunque suena similar a la che, realmente la posición de la lengua, de la boca, es distinta. En ch, ch, tenemos que curvar un poquitín la lengua hacia arriba, apretar el paladar para aguantar ahí un momento el aire y ch, ch. Tenemos que apretar contra el paladar y luego soltar y sale este sonido ch, 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 ch. Por ejemplo, ZHU con tono cuarto será chu, chu, chu. Podéis, por ejemplo, sacar los labios un poquito hacia afuera y os ayudará a pronunciarla también mejor. Esta ch, ch, chu, chu. No una sonrisa, no podéis sonreír. Tenéis que echar los labios